Esto se complica a veces. Así que bueno, nos pudimos conectar ahora. Vamos a ver si solucionamos este tema para las próximas clases. Así que esto va a ser más que nada una guía. Las clases, como saben, están subidas, están todas en Petco. Esto va a ser como una guía más que nada de cómo vamos a estudiarlo. Van a ver que son largas, pero bueno, el tiempo acá no nos acompaña. Pero sepan guiarse más o menos de lo que vamos a ver acá en este repaso. A lo sumo que ya tengan alguna duda y la vamos despejando y aprovechamos también. ¿Cómo vienen con el estudio con esto? ¿Han presentado alguna duda con alguna imagen que hayan chusmeado en la clase ya? ¿Somebody? No, por mi parte no. Bueno, entonces, van a ver que vamos a hablar un poco de cráneo, más que nada de la base de cráneo, lo simple que van a ver ustedes en casa tranqui, cómo se divide el cráneo, la bóveda de la base del cráneo, el esqueleto facial. Esto voy a ir medio rápido porque ustedes obviamente ya lo deben estar viendo la anatomía normal, pero tengan en cuenta que didácticamente lo vamos a dividir en dos, en una bóveda y base de cráneo. La base del cráneo va a tener una cara externa como la que vemos acá, que seguramente ya han visto, y nosotros las dividimos en forma didáctica por una línea imaginaria que pasa entre ambos huesos cigomáticos y por el agujero occipital, ¿sí? Y ahí vemos que tienen tres zonas. En la zona anterior, anatómicamente sepan que va a estar parte del esqueleto facial, parte también de la primera porción relacionándose del aparato digestivo y respiratorio, pero en la porción ósea van a ver que un poco más lateralizado van a tener ala mayor del efenoides, muy importante a tener en cuenta cuando vean patología, una lesión ahí, una fractura puede comprometer el piso medio y ya vamos a ir viendo las relaciones del piso medio, piso anterior, para que en un futuro cuando vean la parte patológica encuentren el sentido de la anatomía normal, ¿no? Porque la van a ver siempre. En la zona media ya vamos a estar un poco más diferenciados de lo que es la cara interna, ya acá van a ver la porción inferior del tubérculo del clivus, de una parte anterior del agujero occipital, bueno, este está dividido. Van a ver también que el aparato auditivo va a estar en la zona media también y algunas estructuras como el conducto auditivo externo también. Y más posterior ya va a estar relacionado con el hueso occipital, una porción del parietal y también una porción del hueso petroso, hueso temporal. Con respecto a la base del cráneo, también lo dividimos en tres partes. Va a ser medio aburrido porque esto seguro ustedes ya lo vieron, yo voy a ir bastante rápido. Lo que a mí me interesa es que tengan en cuenta las relaciones de lo mismo. ¿Sí? Ahora parece medio repetitivo, pero ya cuando veamos lesiones, vean fracturas, vean en el politrauma, ahí van a encontrarle el sentido de repasarlo. Sepan que lo vamos a dividir, como decía, en tres partes, un piso anterior, medio y posterior. Los límites de cada uno anatómicamente seguramente se lo van a preguntar. En imágenes, lo que más me importa es la relación de las estructuras que se van a encontrar ahí. Sepan también que los límites de cada estructura a veces pueden variar un poquitito entre la anatomía del libro normal con la de imagen. Nosotros más que nada tenemos en cuenta lo que es el borde posterior del ala menor del efenoides y la protuberancia o borde superior del hueso petroso. Eso nos va a ayudar a dividir las diferentes estructuras anterior, media y posterior. Con respecto al piso anterior, tenemos el hueso frontal y el etmoides, como son los principales huesos más fácilmente reconocibles en este piso, y una porción del efenoide, el ala menor del efenoides, y la región cuadriculada, no me acuerdo exactamente cómo se llama, el yugo. Va a estar relacionada hacia atrás también con lo que es el cuerpo del efenoide, ya también en el piso medio. Ya tenemos el ala mayor del efenoides en esta región principal del piso medio, y el hueso petroso por detrás. Recuerden que tienen las estructuras del oído, muy importante, y muy fácilmente encontrar fractura en el paciente politraumatizado en la moto, el que le golpearon con un objeto contundente. Van a encontrar lesiones en esta región y es muy importante reconocerlas, ¿sí? Por eso ya lo vamos a ir viendo con la parte patológica.
Y en la región posterior también va a formar un poco parte de lo que es el hueso petroso, el occipital más por detrás y una porción de lo que decíamos también del parietal. Con respecto a los agujeros, muy importante también, más que nada en la zona anterior y media, donde más vamos a encontrar que una fractura en esta región puede comprometer la vida del paciente, que es en la zona medio, específicamente porque tiene un montón de estructuras que están atravesándolas, como el agujero rajado donde va a estar eh, pasando perdón, el agujero carotido, donde va a estar pasando la carótida. Y antes de presentar las divisiones que conocemos, sus ramas principales, va a recorrer una porción interesante del piso medio, de la base del cráneo. Una fractura en esa región, por eso nos hace un poco nerviosos. Que no luego cuando encontramos fractura, ya que hay que inmediatamente informarlas. Roger, Sí, perdón la interrupción. En el grupo dígame. están diciendo que hay alguien en sala de espera. Ah, sí, justo recién me están saliendo acá, así que los voy sumando. A ver, voy a echar una mirada. No, sí, ya van saliendo, los voy agregando. Avísame si quedó alguno más ahora. Dale, dale. No, 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 Bien, ahí puso que perfecto. Seguimos entonces, vean esta forma didáctica del Netter, la división de los pisos medio, posterior y anterior, y vamos a empezar a ver un poquito más lo que son las relaciones, y tengan en cuenta más nada de eso, que en la zona también por el agujero occipital van a estar atravesando el tronco encefálico y las estructuras vasculares de la misma, así como los pares craneales que están saliendo. Imagínense una fractura en lo que es en los bordes del occipital que se extiende hacia el piso medio, comprometiendo la porción del hueso temporal. Un ejemplo le estoy dando de cómo nosotros eh, describimos una fractura de base de cráneo. Y ya describiéndole eso se va fregando la frente el médico de guardia, ¿no? Porque una fractura en esa región, imagínense ustedes cuando están en la guardia, inmediatamente el paciente tiene que ser derivado o tiene que ser estabilizado si está inestable. Que ha tratado de inmediato, ¿no? Porque una lesión en esa región hay que descartar otros compromisos, nervioso, ocular. Pero eso es lo más interesante que vamos a ver más adelante. Fíjense en estos dos preparados, en el lado izquierdo, un corte bien sagital y de una cabeza humana y acá de un cráneo. Fíjense en las estructuras y ahí empezamos a relacionar un poquito más. Fíjense en el piso anterior con la región frontal, piso medio con lo que es el tronco encefálico y piso posterior ya con el cerebro y la porción del cerebro, ¿sí? ¿Cómo podemos estudiar estas estructuras? Ustedes ya saben, ya estuvimos viendo bastantes placas. Si alguno se anima rápido a decir de qué tipo de estudio estamos hablando en la imagen de la izquierda, una ¿qué les parece que radiografía es? Radiografía, ¿qué proyección tenemos? lateral. De perfil. De perfil de cráneo, ¿no? Así sería la descripción. Tenemos un estudio, esto es una radiografía de perfil del cráneo. Imagínense que acá hay estructuras donde podemos visualizar mucho mejor las estructuras, como por ejemplo, podemos pedir para visualizar lo que es la silla turca. Fíjense, no podemos pedir, se puede pedir un ángulo posterior, pero el perfil es lo que mejor se observa en la silla turca, ¿sí? Cuidado con la pregunta de examen. ¿Dónde mejor veo una estructura? Un ejemplo, la silla turca. Es, si quiero ver la silla turca, ¿cuál es el mejor estudio radiológico? ¿Qué proyección? Y ustedes, el perfil es lo que los va a ayudar a encontrarlo, ¿no? Fíjense la diferencia de esta imagen que vemos del preparado que estábamos charlando, de esta imagen del lado derecho. ¿Qué les parece que es? Ya una radiografía no es. ¿Qué les parece? Y ahí ya los voy ayudando un poco. Una resonancia. La de la derecha, ¿Cuál es resonancia? ¿La del lado derecho o la del lado izquierdo? la del lado derecho. La del Una lado derecho es una resonancia resonancia. en T1. T1 Secuencia T1. me doy cuenta por el líquido cefalorraquídeo, que no está muy intenso. Hola. Perfecto razonamiento. Entonces, la imagen Hola. del lado izquierdo es una tomografía de perfil de cráneo o encefálico. Fíjense que tenemos el filtro de partes blandas. El hueso no le alcanzamos a ver las dos
tablas. Si alcanzamos a ver las dos tablas bien nítidas con algunas trabecas, estamos en un filtro óseo. Pero en este caso estamos en un filtro de partes blandas. También puede llegar a ser una pregunta de examen. Si tengo que visualizar la estructura encefálica, ¿qué estudio puedo elegir para ver con mejor calidad? Dejamos de lado el tiempo de cada uno, porque un tiempo es mucho más lento en hacer una resonancia que hacer una tomo. Si estamos en una guardia de urgencia y tenemos un paciente politraumatizado, vamos a elegir una tomo. En cambio, si tenemos tiempo, hay que estudiar un poco más el paciente, está estable, nos da tiempo, vamos a elegir la reso porque mira la diferencia estructural, como se ve mejor en la reso que en la tomografía. Lo del piso anterior y lo que yo les iba diciendo y voy pasando medio rápido, préstenle atención a las relaciones. Si estamos hablando del piso anterior o a veces cuando veamos el final, en el examen final, les toque estar en un examen, vayan viendo que la pregunta puede ser al revés. La región frontal, el lóbulo frontal del cerebro, ¿con quién se está relacionando? Es una pregunta al revés, ¿no? Y con el piso anterior de la base del cráneo, o al revés, la base del cráneo, el piso anterior, la base del cráneo, ¿con qué está relacionando? Al revés, ¿sí? Con los lóbulos frontales. Aprendan a hacer ese razonamiento que por ahí estoy viendo en exámenes que a veces salimos un poco de lo que dicen los libros y estamos preguntando algunas cosas, más que nada de razonamiento, ¿no? No, no se abataten ahí, ¿sí? Prestenle atención en casa tranquilo, con tiempo, las relaciones de la base del cráneo con las estructuras inmediatas y no mediatas con las cuales se está relacionando, como decía el ejemplo del piso anterior. Volvemos a este estudio al lado izquierdo. Tenemos una resonancia magnética. ¿Qué secuencia les parece que estamos viendo? Y la del lado derecho, una tomografía. Puede ser una Reson T1, Puede la de ser la una resonancia. ¿Y en qué corte estamos? ¿Qué te coronal. parece? Un corte coronal, exactamente. Y con la tomografía, ¿cómo me describías? Me describirías si yo te hago una pregunta, ¿de qué tipo de estudio es esto? Está bien, ya sabemos que es una tomo. Quiero ver cómo lo podríamos practicar cuando hablamos en un examen. Bueno, es una tomografía en un corte coronal con, eh, ¿cómo se dice? ¿De qué? Incidencia con, no es incidencia de partes blandas, sería. Mm, filtro o ventana. Podemos hablar de Ah, partes ventana, no blandas sabía la más, palabra. de partes blandas, cuidado, porque las partes blandas por ahí nos sirve para ver la piel, los músculos, en tomo, ¿no? ¿Qué podrías decir si ya estamos, ves que el estudio involucra al cerebro? Podríamos llegar a decir que es un filtro de parénquima o filtro del cerebro. Está bien también. Pero lo importante es que sepan descubrir qué tipo de estudio es una tomografía, es un corte coronal así, con filtro de parénquima, ¿no? Eso sería la descripción. Tipo de estudio, qué corte, qué región estamos estudiando y el filtro en el caso de que sea una tomografía y en resonancia secuencia. Si vemos en el piso medio, vayan viendo que en el piso medio hay algunas estructuras más interesantes para evaluar, que no dejan de ser tan importantes como en el piso anterior, ¿no? Ya tenemos en esta imagen del lado izquierdo la tomografía de corte coronal de cerebro, donde investigamos que está relacionándose con la estructura media del piso de la base del cráneo. Fíjense, la resonancia magnética tiene una calidad mucho mejor. Yo les muestro con esto porque cuando tengan las dos imágenes a veces el apuro puede hacerles no reconocer. Fíjense cómo se ve la sustancia blanca, la sustancia gris, relacionándose, que ya lo vamos a ir viendo con la parte del cerebro. Pero fíjense la diferencia de cada uno y su relación con la base del cráneo, ¿no? Si ustedes tienen esta imagen y van a recibir estos dos tipos de estudios y no tienen la ayuda de acá arriba a la izquierda, ¿en qué porción está hecho el corte? Así puede llegar a ser la pregunta de examen, ¿no? ¿En qué porción está? Y se empiezan a ubicar. Si veo el tercer ventrículo, si veo los ventrículos laterales, si veo que hay aire en esta región, que normalmente hay, ¿y cómo se llama esta región si hay aire acá?
esta porción ósea y no tenemos el filtro óseo, pero yo ya anatómicamente sé que si hay aire ahí, hay un seno. El seno esfenoidal, El seno esfenoidal nos va a ayudar. Tenemos a veces la mala suerte que puede, en sinusitis puede tener material dentro, ¿sí? Mucoso. Eso a veces nos puede confundir, pero bien sea anatómicamente, si ven alguna estructura, o tienen la mala suerte que a veces le toca el tomo, que no se ve bien como la rezo, pero es un estudio también que anatómicamente ya hablamos de topografía. Ya cuando veamos bien cerebro, vamos a ver exactamente un poquito más fino la sustancia blanca y gris, cómo se ve con rezo y con tomo. Con respecto al piso medio, recuerden que tenemos el seno cavernoso, que es una estructura que envuelve con sangre venosa a las arterias carótidas, ¿sí? A los sifones carotidos y a los pares craneales que están recorriendo. Imagínense una fractura en esta región, puede haber una comunicación entre el seno esfenoidal con esta estructura y ahí ya va a haber un problema gravísimo, ¿sí? Por eso es muy importante identificar cuando veamos la parte patológica estos sitios de fractura y hay que describirlo anatómicamente. Un ejemplo, vuelvo a hacerle el mismo ejemplo, trazo de fractura que se encuentra localizado en el ala mayor del esfenoide del lado derecho y que se extiende comprometiendo al seno esfenoidal. Cuando les describimos eso, como les digo, es un problema para el paciente y bueno, ni hablar para el médico de guardia. En el piso posterior vamos a ver que lo que más está relacionado con el piso posterior es el cerebelo. Fíjense la diferencia de imagen del lado izquierdo de la resonancia magnética corte coronal con respecto a la del lado derecho, del atoma, ¿sí? En la radiografía de perfil, como les decía, íbamos chusmeando, en la imagen anterior está medio fea la imagen, pero del libro nos ayuda para ver la parte anatómica, ¿sí? De las relaciones que tiene el piso anterior, medio y posterior con algunas estructuras. No se preocupen que toda esta clase está subida, yo voy medio rápido o encima corto de tiempo. En la resonancia magnética también, van a ver que en la clase me explayo un poquitito más, sepan reconocer, como les vuelvo a decir, las relaciones de lo mismo y yo les voy dejando escrito, que también está en la clase, las diferencias que existen en las secuencias de resonancia magnética, ¿sí? Y en la tomografía, muy utilizado, como les repito, en el paciente traumatizado nos sirve muchísimo. Fíjense lo que estábamos charlando, esta imagen central, que era lo que veníamos viendo habitualmente, que es un filtro de parénquima cerebral, con respecto a esta imagen. Fíjense cómo vemos eso, vemos hasta las trabéculas de lo que son las celdillas más pequeñas, un poco se ven las tablitas del cráneo, a la base del cráneo. Entonces estamos en un filtro óseo. ¿Ok? Estos generalmente en el estudio de politrauma vienen acompañados, así como la placa de frente y perfil de tórax, frente y perfil de lo que sea, generalmente el par radiológico, esto viene como par de filtro en un paciente politraumatizado. Tenemos que ver el parénquima cerebral y el hueso, descartar fracturas. ¿Ok? Yo si por ejemplo les doy esta imagen, imagínense que tienen un trazo de fractura en esta región, a ver si puedo escribir puntero, puntero láser. Fíjense en esta región, si yo te digo que tenemos una fracturita acá, ¿dónde la ubicarían ustedes? ¿Qué me describirían? Es un ejemplo de examen, ¿no? ¿Qué involucra? ¿Qué hueso? ¿El húmero? Equivóquense ahora que es gratis. ¿El pero el temporal, espacio profe? dramático, El temporal puede llegar a ser, sí. El cigomático está más por fuera. Este corte está un poquito más alto. Imagínate que estamos ya casi dentro de la cavidad del cráneo. El cigomático debería pasar un poquitito más fuera y ver ya un poquito más de ¿O estructuras el óseas parietal del puede ser, disco asiático. profe? También puede ser el parietal, pero viste, es una forma burda de donde te digo, pero estoy casi seguro que puede llegar a ser temporal. ¿Alguna diferencia entre estudios? Me gusta que puedan reconocer los estudios, eso es importante, y sepan pedirlos, ya lo vamos a ir chusmeando también.
y de lo que estamos hablando de cada cosa, ¿viste? Yo a veces les voy hablando de esto como para que se acostumbren a charlarlo, a hablarlo, ya que en la radiografía tenemos de radiolucidez y radiopacidades, y en tomografía densidades y en resonancia intensidades. ¿Ok? Fíjense eso que puede ser pregunta de examen. En estos tres cortes estamos en un corte sagital de una tomografía y resonancia y tenemos una proyección de perfil de cráneo. ¿Ok? La diferencia de los tiempos es que la placa y la tomografía son muy rápidos, ambos usan radiación y la resonancia magnética no tiene radiación, es un poco más lento, pero da una calidad mucho mejor en el estudio del cráneo, ¿no? Del cerebro. Fíjense en este ejemplo de este paciente politraumatizado que vimos en el hospital. Una forma de visualizar, nosotros no le vamos a tomar patología, pero podemos utilizarla como para ubicarnos anatómicamente. Fíjense, esto no es normal, por un lado, y esto tampoco. Fíjense, para que tengan una idea, trazan una línea imaginaria y ven en espejo ambos lados. De este lado parece que está normal, pero de este lado está hacia adentro. Entonces, ¿qué les parece que puede ser? Es una fractura de hundimiento, fíjense que tiene burbujas aéreas. Desastre, pobre paciente. Y esto es un hematoma. Si yo les, no es necesario que me digan que sea un hematoma, pero si yo les digo, ¿dónde se encuentra esta lesión, chicos? ¿Qué les parece? En el lóbulo En el, frontal, en el lóbulo frontal, ¿derecho o izquierdo? eh, Derecho. derecho. Se ve En de el lado abajo, ¿no? derecho. Exacto, está casi relacionándose con el piso anterior de la base del cráneo. Acá ya hay compromiso de la porción escamosa del temporal por esta fractura que tiene el paciente y bueno, esa es la ubicación anatómica que puedo llegar a usar en un examen. No vamos a utilizar que me digan, che, esto es un hematoma, no, una fractura. Lo vamos a utilizar más que nada para hablar de anatomía. Uy, perdón. Este también es un paciente, fíjense, un corte axial, secuencia T1, una, una secuencia especial que se llama PATSAT, tiene contraste endovenoso, ¿sí? Gadolíneo, resonancia, y vemos una lesión ya en la región del piso medio, más que nada, ¿qué les parece si alguien más se anima a decir, estamos en el piso medio, sí, pero qué puede llegar a estar involucrando si esta lesión que está acá bien intensa está en esta región? ¿Qué podría estar comprometido de las estructuras del piso medio que estuvimos viendo? La hipófisis. ¿La qué? La hipófisis. La hipófisis, imagínate que puede estar cerca, pero está en una región más central, la hipófisis, en el El piso turco. Esto está un poco lóbulo más temporal, lateralizado. el Fíjense que está lóbulo un poco, temporal, puede ser. puede ser parte del lóbulo temporal, pero fíjense que el lóbulo temporal está bastante amplio, una porción que puede llegar a estar afectada, pero fíjense de la región central, ¿qué había ahí que era muy importante que yo les decía? El seno cavernoso, ¿no? El seno cavernoso. El señor tiene un tumor de un canal, o sea, esto se llama un schwannoma. No es interesante que lo sepan, pero para un examen, obviamente, ahora estamos viendo anatomía normal. Pero fíjense, como un tumor de estas características que está afectando el sistema nervioso, específicamente un par craneal, puede modificar la estructura anatómica normal. Yo veo eso, un residente de primer año de imagen, hay una lesión en la base del cráneo, en la región del seno cavernoso, como ustedes dijeron. Eso está perfecto. Ustedes ya casi están hablando como un residente, imagínense. Reconocer eso es una importancia. Porque primero hay que saber lo normal. Entonces, con esto como punto de partida, es interesante verlo. Y acá hay otro ejemplo. A este paciente también tiene una lesión, pero antes de llegar a la lesión, ¿qué tipo de estudio es? ¿Qué les parece? Una tomografía. Es una tomografía, exactamente. Corte sagital, Corte sagital, ¿y qué estamos estudiando? ventana ósea. No, No, perdón, ventana de tejido. Ventana de partes blandas, ¿puede ser? es una ventana de partes blandas, cuidado con eso. Cuidado, recuerden que las partes blandas es para
estructuras de la piel. Entonces, bueno, a veces nosotros vemos si hay una lesión en esa región, pero acá estamos estudiando the brain, el cerebro. Entonces, tenemos un fit de parénquima cerebral. ¿Qué lesión? ¿Dónde les parece que está? En el ¿Qué dicen? mesencéfalo, profesor. Por El el tronco. mesencéfalo está un poco, para que vos te des cuenta, fíjate qué estamos viendo acá. Uno de los ventrículos. Entonces, si estamos viendo uno de los ventrículos, está un poco más lateralizado el corte. ¿Viste? Cuando a veces te queda duodesmesencéfalo, está un poco más lateralizado. Bien. Ay, Protuberancia, puede ser. más que nada el cerebelo. Está exactamente en el cerebelo. Yo lo sé porque ya lo vimos este paciente. Pero fíjense la relación de esta imagen. Si yo me ubico, que me ha pasado, ¿no? Que les ubico una lesión donde entra y me dicen piso anterior, eso es lo que tenemos que evitar, chicos. Primero lo burdo, lo grueso de identificar. Bueno, estamos en foco anterior. ¿Y después qué puede estar afectando? Y cerebelo. Perfecto, listo. Eso es lo que a mí me alcanza. Y además, la frutilla del postre en este estudio, fíjense que tenemos contraste endovenoso. Fíjense las estructuras vasculares, cómo se observan. ¿Sí? Nosotros normalmente no la tendríamos que ver así, pero si está bien hiperdensa es porque probablemente el paciente tenga contraste. Fíjense que la lesión también realzó, pobre niño, es un tumor de cerebelo. Pasamos a la siguiente imagen, si es que me deja. Con respecto al Profe, cuello, perdón, esa sí. imagen. En la imagen ¿Cómo? de, en la imagen de Sí. detrás del cerebelo, ¿cómo, o sea, cómo se dan cuenta que es un tumor viendo solo la tomografía? Recordá que siempre los estudios van acompañados de la clínica del paciente. Nosotros no hacemos estudios por hacerlo, sino que ya va llegando clínicamente como una sospecha. El paciente puede tener alteraciones nerviosas, síntomas nerviosos que ya el clínico o el pediatra lo identificó. Entonces, cuando llegan a nosotros a pedir el estudio, nosotros también podemos hacer preguntas, como por ejemplo, bueno, el chico se cayó o tiene algún antecedente quirúrgico, de tumores, y te dicen que no, y bueno, la imagen que observamos y pasamos contraste endovenoso y realza de esta forma, quiere decir que hay neovasos, ¿viste? Estoy hablando un poco ya de la patología, pero no es necesario. Entonces van a ver que realza un montón. Si fuera otra cosa, si fuera un hematoma y el contraste que ponemos está saliendo, hay una lesión en el vaso, en la estructura vascular, ¿no? Pero eso lo podemos ir viendo con tiempo y si alguna vez hay que rotar en Heller, yo estoy trabajando en Heller, nos organizamos y van un ratito a ver, que ahí a veces tengo un poco más de tiempo y lo charlamos con más tiempo. Lo que Bueno, estoy bueno, dándome cuenta que tengo poco tiempo. Tenemos problemas graves, chicos, con el Zoom, porque no sé qué pasó, no han actualizado, no sé si el pago, no entiendo qué, pero tenemos 7 minutos y 7 minutos no va a alcanzar para hablar de todo. Así que voy a ver si cuando se termine le mando un nuevo. Y si no, vemos cómo podemos hacer, porque no voy a terminar en 7 minutos. Claro. Así que estén atentos al, al PETCO, a ver cómo puedo solucionarlo. Si tengo que Profe, hacer algo nuevo. somos Sí, 20 nomás, profe, por ahí un Meet es más fácil, un Meet. Bueno, me gusta eso. A ver. porque somos poquitos, somos 20, así que por ahí un Meet creo que se podría hacer. Y me deja un celu, así yo me lo anoto y se lo mando por WhatsApp o un mail que tengo la compu encima de ustedes. Así se lo pasan entre ustedes y no vamos a llegar. Le paso mi mail, profe. luz.prior.nqn@gmail.com. Luz.prior. .nqn @gmail.com. Bueno, ya creo uno y te mando. Ok, nos quedan 5 minutos. Del cuello van a ver que es
Es bastante largo el tema, pero nos vamos a ubicar de esta forma. Sepan que lo vamos a dividir en zonas. Nosotros normalmente en imagen usamos esta, que es más simple, pero por ahí un cirujano les puede llegar a pedir otra. Nosotros lo dividimos generalmente en zona 1, zona 2, zona 3. Nos ayuda mucho. Bueno, esta es otra forma, que también la explico en la clase, no se asusten, que lo dividen en músculo anterior y posterior, es un poco más específica, habla de los músculos. Y después hay otra donde estudiamos las diferentes fascias que dividen las estructuras del cuello. Van a ver que en la clase les voy a explicar que está grabada, las diferentes zonas donde van a tener los diferentes músculos que estamos viendo aquí. Voy a cerrar esto. Y que van a estar involucrados también en el piso de la boca, como son los músculos digástricos, milo y oideo. Lo van a ir chusmeando tranquilo en la clase, porque si no, no vamos a llegar. Pero para que tengan una en cuenta, ¿qué tipo de división? Zona 1, zona 2, zona 3. Los límites lo vamos a ver también en la clase que está grabada, que son los límites de la clavícula, de la tráquea, y con el hueso ioideo, ¿sí? Con músculos suprayoideos, infrayoideos, lo pueden encontrar, que es normal. Pero lo que a mí más me interesa es poder reconocer esto y no perder tiempo, porque sé que lo van a ver con la anatomía normal, sino como lo vamos a ver en imágenes. Acá hay otras de las divisiones, y esto quiero hacer un poquitito más de énfasis, ¿sí? En las fascias que podemos encontrar en el cuello, ¿sí? Como las fascias que nos van a permitir también a dividir los espacios del cuello, como son el espacio tiroideo, la fascia visceral que va a estar conteniendo la tiroides, va a ver que la tiroides hacia atrás va a estar relacionada con la tráquea y una porción del esófago, y una fascia vertebral que va rodeando toda la estructura vertebral y va a tener una característica especial que se va a dividir en dos. Vamos a ver un poquitito más adelante y va a dividir dos espacios muy importantes que se llaman espacio peligroso y retrofaríngeo. Cuidado con eso que puede ser de examen, porque hay uno que se comunica y llega hasta el mediastino y el otro no. Ya lo vamos a ver cuál. En resonancia, si vamos a estudiar los músculos, perdón, al revés, si vamos a estudiar los músculos, es importante que usemos la resonancia, si tenemos la posibilidad de elegir, porque no se ve tan bonito como en un libro los músculos que estamos viendo, pero podemos identificarlos por topografías, ¿sí? Fíjense en el piso de la boca, cómo está el septo lingual en la región media, fíjense el genio gloso por los lados, el hipogloso un poco más por fuera, el miloioideo, que es el más profundo, perdón, superficial, pero el más profundo del piso de la boca, y las estructuras óseas, fíjense cómo se van observando en esta región. Ya no se ven como en tomografía, pero podemos identificar la corteza bien hipointensa, fíjense las piezas dentales bien hipointensa, y un poco más, con más intensidad, lo que es la región más trabecular del hueso. Si en esta imagen didáctica de corte coronal, que también está en clase, no se preocupen, describo un poco de cómo está conformado el piso de la base del cráneo, de la cavidad bucal, y cómo podemos identificar algunas estructuras musculares. Fíjense la intensidad del músculo con respecto a la grasa. Está un poco más oscuro, más hipointenso con respecto al tejido celular subcutáneo. Imágenes podemos identificar algunos músculos, más que nada en la tomotopografía, como el miloideo, el ginoioloso, y fíjense la relación que tienen con el arco interno de lo que es el maxilar inferior, ¿sí? Conformando el piso de la cavidad bucal. Vayan a hacer en esta imagen también de tomografía que tiene contraste endovenoso, fíjense los vasos bien hiperdensos, con contraste dado, que también puede llegar a veces a hacer una pregunta de examen de contraste, ¿no? ¿Qué les parece? Y así con el espacio del cuello podemos encontrar, y parte de la cara también, más que nada, el espacio bucal. El espacio bucal está en color verde, acá lo podemos observar. Ese tranqui, yo voy rápido, vuelvo, porque está todo grabado. Los límites del mismo, ¿dónde lo vamos a encontrar? La región medial, como por ejemplo, limitando con el músculo buccinador, hacia afuera con el tejido celular subcutáneo, hacia atrás con el espacio pterigoideo, y un poco por delante, limitándose con el orbicular de la boca, que eso lo vamos a ir viendo. Para identificar estas estructuras lo vamos a ver en color amarillo, fíjense en este corte
axial que estamos viendo, ¿sí? Vemos el espacio bucal, en esta región relacionándose atrás con el espacio masticador y pterigoideo un poquito más por detrás, el parotidio. Es un espacio que vamos a identificar porque tiene alguna estructura, como un espacio masticador por suerte, puede estar involucrado en algunas estructuras musculares como el macetero y una porción del músculo temporal. ¿Sí? Fíjense cómo se va haciendo bastante ancho en la región ya el músculo, vamos viendo el vientre un poco con más... Ahí ya quedó un minuto, con el resto de los músculos. Así que se va a cortar próximamente. Voy a ir saliendo y ahí les mando por, por mail, Luz, ya te mando, porque esto no queda más tiempo. Ahí vuelvo, ¿eh? Identificar. Uy. En la resonancia magnética, más que nada, van a ver la diferencia de las estructuras que decíamos del músculo con respecto al tejido celular subcutáneo. Tiene un contenido de grasa, pero también algunas estructuras vasculares que están pasando y se aumenta su tamaño a medida que va bajando, perdón, a que va subiendo. Es un espacio, como les decía, que tiene contenido graso, pero que ante lesiones, ya sea por un golpe de puño, a veces podemos encontrar hematoma en esas regiones y ahí hay que identificarlo para que después la cirugía, si es necesario, poder drenar esa colección o no. Si pasamos ahora al espacio parotidio, que está un poquitito más detrás del mismo y va a involucrar a la glándula parótida, se va a extender un poquito por fuera, relacionándose con el maxilar inferior, con la cara lateral del mismo. Fíjense, va a estar en una región más posterior con el espacio masticador y va a tener la estructura, como les decía, de la glándula parotidia en esta región. Lo podemos identificar también con la tomografía en este corte axial. Fíjense que acá sí ya tenemos un filtro de partes blandas con respecto a lo que estábamos viendo en las imágenes anteriores de un filtro de parénquima. Las partes blandas, fíjense cómo nos permite ver un poco mejor lo que son las estructuras musculares. Yo siempre prefiero, y varios imagenólogos preferimos la resonancia. Pero podemos identificar algunas estructuras y los espacios, ¿sí? A veces vos me va a decir, ¿para qué me sirve describir el espacio? Bueno, porque a veces van a encontrar también en la guardia que les va a tocar pacientes que tienen heridas por arma de fuego, por escopeta y van a tener perdigones y es importante reconocerlo para ver si hay que extraerlo. Y también si hay patologías, porque fíjense la cercanía entre uno y otro, como una tumoración muscular, una lesión en el músculo o una fractura de una porción del hueso maxilar puede afectar tanto los músculos de la masticación, el tejido glandular y más por detrás que es el espacio carotidio. Fíjense que en el espacio carotidio están recorridos por los vasos principales, arterial, de la carótida y yugular, venoso, ¿no? En este corte coronal es como nosotros así exactamente vemos. Yo esto lo saqué de la imagen de una de las páginas que le compartí en la clase. Fíjense que a medida que lo van corriendo con la ruedita, les va apareciendo las estructuras musculares con colores. Están en inglés, pero es fácilmente identificable. Este es un corte coronal de tomo, donde está involucrado el macizo facial y el cuello. Tiene contraste endovenoso. Fíjense cómo dentro del espacio carotidio está con contraste. A ver, voy a ver si puedo admitir al compañero. Profe, una consulta. Sí, ¿Cómo nos evalúan esto? ¿Nos ponen una imagen y tenemos que sí, decir lo que estamos viendo? ¿O exactamente. Generalmente es como lo estamos practicando acá. Van a tener una imagen, tiene que reconocer la imagen, qué tipo de estudio es, qué tipo de corte, si es un tomo o resonancia. Ay, quiero agregar... ¿Y estos de cráneo entran ahora en este parcial? De cráneo sí, va a entrar una porción, creo que es base de cráneo, eso va a entrar, porque está en la grilla, ¿no? Después, obviamente, siempre se vuelve a tocar este tema cuando se ve el sistema nervioso, ¿no? Con las relaciones, como le digo. Pero si les toca esta imagen, por ejemplo, esta justo que estamos acá, ¿qué tipo de estudio es? Es una tomografía
corte coronal donde está el cuello involucrado y una porción de la base del cráneo. ¿Y qué filtro es? Es un filtro de partes blandas, porque fíjense, acá ya el cerebro no lo veo, al hueso tampoco, pero veo un poco mejor las estructuras del cuello. Entonces, si vamos a estudiar las partes blandas, ya con eso les va a ayudar un poco. Y si les toca reconocer estructuras, en segundo lugar, fíjense si tiene contraste, cómo nos damos cuenta, donde no tiene que llegar a ser hiperintenso en las regiones de partes blandas, donde hay generalmente el espacio carotídeo, donde está la carótida. No tenemos un hueso ahí que diga hiperintenso, hiperdenso, perdón, que nos haga identificar algo, pero acá normalmente vamos a tener estructuras vasculares y si está hiperdensa tiene contraste endovenoso, ¿sí? Y en esta estructura más central, donde tenemos hipodensidades, generalmente al aire, porque fíjense, tiene el mismo color que el aire, estamos viendo parte de la tráquea o la cavidad oral. ¿Ok? ¿Esta Así es imagen tiene contraste esta imagen tiene, endovenoso? sí, porque fíjate la carótida, la región carotidia, fíjate que en este dibujito del lado izquierdo te lo está pintando para reconocer el espacio carotidio. Pero de este lado no está pintado como acá, entonces fíjense el contraste cómo está pintando las arterias y la vena, es una fase intermedia, donde están pintados el contraste dentro de la vena y de la arteria. Fíjense acá se ve mucho mejor y hasta podemos ver cómo está entrando a veces el vaso dentro del cráneo. ¿Sí? Y una porción de un vasito que este se llama, ¿cómo se llama? Ya dentro del cráneo. ¿Qué les parece? Está en la región media. Tenemos Las la una arterias arteria vertebrales, ¿cuál? vertebral, la arteria vertebral. Las arterias vertebrales van a ir por una región más lateralizada dentro de la columna. Ayúdense con lo que les va ofreciendo la imagen. la basilar, Tendría que ir por una región por aquí, porque si va por el medio, una vertebral que vaya por el medio de la columna, no hay todavía. la Pero basilar puede ser, es la basilar, ¿sí? Se une y se transforma en basilar, porque estamos dentro del cráneo ya, ¿sí? Y si hago una pregunta más fina, bueno, estamos identificando la arteria basilar. ¿Con qué se está relacionando la arteria basilar hacia atrás acá? no sé si con el bulbo, la protuberancia, uno de los Un dos, pues, ejemplo así. Ese es el razonamiento de lo que vamos a hacer en un examen con las imágenes. ¿Sí? Describir la imagen y después nos vamos hablando de anatomía. ¿Sí? De espacio, los espacios en este caso del cuello. Y lo más frecuente que podemos llegar a charlar es el vascular, o sea, el carotidio. Porque con eso nos da pie para poder hablar del sistema nervioso, vascularización del sistema nervioso. El espacio parotidio, si les toca en esta pregunta, por suerte tiene el mismo nombre de lo que está alojando, que es la glándula parótida. Es lo mismo el espacio carotidio. Tiene la carótida y la yugular, pero guíense por eso. Pero los que frecuentemente necesito o necesitamos que puedan identificar son algunos espacios como el peligroso, que ya lo vamos a hablar, el parafaringio también, porque hay que reconocer lo que está en una región más posterior. Imagínense en esta imagen de corte axial didáctico que hay, fíjense dónde lo vamos a encontrar, el parafaringio, relacionándose con el espacio masticador, el espacio parotidio, el carotidio por detrás, ¿sí? Todo eso es lo que lo van a delimitar. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque una odontalgia, como una infección en el diente, puede afectar estos espacios, o una amigdalitis maltratada, o que van a encontrar de todos cuando hagan la guardia, cuando les toque estar de guardia, y hay que identificar que si hay una afección de este espacio, hay una proximidad con estructuras esenciales, que son la carótida, ¿sí? Por eso es importante reconocerlo. Tiene una forma triangular, que la explicación específica se las doy en la clase grabada, ¿sí? Que tiene una base superior y una región más pequeña, bien caudal, y las estructuras, como yo les decía, con las cuales se está delimitando, con porciones musculares, como son el músculo pterigoideo, la porción lateral, una porción más anterior con glandular, con la glándula submandibular también.
y lo podemos identificar también en la tomografía y en la resonancia. Y si alguno ya está pegando el ojo en la tomo mientras estoy hablando con rezo, fíjense que acá la podemos identificar, ¿sí? Y volviendo a la imagen de tomografía, un corte axial de tomografía con filtro de partes blandas, que estamos estudiando el cuello, que tiene contraste o no tiene contraste. ¿Qué les parece? Sí, tiene contraste. Tenemos contraste, porque las arterias vertebrales que estábamos charlando, que están yendo por los agujeros vertebrales, tienen contraste. Acá hay algunas otras estructuras venosas, porque están en una fase intermedia. Cuando yo hablo de fase intermedia, nosotros en tomografía o en resonancia usamos fases. Hay veces que hay que ver patologías en fase arterial, entonces hay tiempos específicos donde nos permite estudiar solo la arteria. Y son tiempos que ya están obviamente recontra investigados. Y para que tengan un ejemplo, en abdomen, un arterial se hace a los 30 segundos y un venoso al minuto 10. Un ejemplo. Por eso cuando decimos fase intermedia es porque está entre en una fase arterial y en una fase venosa. Por eso se pintaron los dos. ¿Ok? Pero los vuelvo a invitar, si alguna vez quieren venir a Heller mientras el tomógrafo sigue andando, porque ahí anda medio fallando, podemos charlar de todas estas cosas y la fase y ven cómo informamos, cómo trabajamos con los pacientes. Si están Eso, interesados. pero ¿dónde podemos escribirle para eso? ¿Cómo? ¿Dónde podemos escribirle para coordinar? Vamos a intentar comunicarnos por el Petco, me mandan un mensajito o por mi mail que también está ahí en la clase y nos vamos organizando. A lo mejor a veces si vienen muchos vamos a intentar irme echándolos para que vengan de a dos y así vemos un poco de eco también y resonancia. Con tiempo. Más o menos, ¿hay un estimativo de en qué horario sería y demás? O sea, días de Y semana. yo trabajo en horarios de la mañana, hay días y otros a la tarde. A la mañana es un caos, explota todo, ahí van a haber un montón de pacientes. Van a estar, yo estoy los lunes y viernes en tomo. Y lunes y viernes, martes, miércoles y jueves hago ecografía. Y los lunes y viernes aprovecho a ver tomos y un poco de placas. Hago informes de placas. Pero bueno, con tiempo después me escriben al mail y nos organizamos para que lo puedan ver. Fíjense en la tomografía que acá este paciente tiene una lesión. Fíjense. Y justo está en el espacio parafaríngeo. Pero el espacio parafaríngeo en una región posterior se está casi relacionándose con el espacio retrofaríngeo. No es lo mismo parafaríngeo, porque está un poco más lateralizado que el retrofaríngeo. Pero podríamos decir que están comprometiendo el espacio parafaríngeo y un poco el retrofaríngeo. Si tenemos tiempo y el paciente nos da, le podemos hacer una resonancia, porque el peligro de no tratar esto es que, como yo les decía, la diferencia entre el espacio retrofaríngeo, que ahora lo vamos a ver en un ratito, y el espacio peligroso es que uno llega al mediastino. Imagínense tener esta colección, esta infección y que baja el mediastino. Se puede morir el paciente, ¿entienden? Por eso medio que piden la tomo para descartar estas colecciones retrofaríngeas los cirujanos. La tienen que resolver por ese mismo tema, ¿sí? Tanto con tratamiento antibiótico y a veces se drena, se hace un pequeño corte y se saca toda esa cochinada para que no se siga complejizando. Bien, fíjense en este corte sagital de tomografía donde podemos ver esa lesión donde yo les decía que estábamos en un espacio ya que hay que resolverlo, ¿no? Porque está comprometiendo, si usted les toca esta imagen y yo le digo, ahí tiene una lesión, porque no es importante que la sepan, pero yo le voy a identificar un ejemplo de examen, bueno, este paciente tiene esta lesión acá. ¿Qué espacios del cuello de los que vimos te parece que está comprometiendo? Eso sería el punto de partida como un examen, una pregunta de examen. Y ustedes, con tiempo en casa, y obviamente seguro va a surgir alguna duda, y si surge me van escribiendo, lo van a intentar resolver de esa forma. ¿Ok? El espacio carotídeo, como el que veníamos charlando, va a estar envolviendo las estructuras vasculares del cuello, como podemos ver acá, y una porción del nervio vago también lo va a estar recorriendo. Por eso las lesiones en el cuello, lesiones penetrantes de cuello, nosotros tenemos que identificar que este espacio esté indemne. Cuando nos piden esto en este estudio,
qué tipo de estudio les parece que nosotros podemos ver para que este espacio carotidio, decimos, no está afectado, chicos. En el informe ponemos no hay afección de qué, si vamos a estudiar ese espacio. Que lo pueda matar al paciente. Obviamente va a ir acompañado a la clínica, va a tener un sangrado de... ¿De carótido? Exacto. Y para estudiar la carótida, ¿qué tenemos que hacer en la tomo, por ejemplo? Porque tenemos un paciente de urgencia, tenemos que hacer para ver si la carótida está indemne, ¿Con ponerle contraste? contraste. Exactamente. Ese es el razonamiento. Le ponemos contraste. Si el contraste se sale del espacio carotidio, por descarte estamos diciendo de que hay una lesión en el vaso y hay veces que no la podemos ver porque se llena todo de contraste, pero con eso ya el paciente lo mete en el quirófano y lo resuelve. Esa es la forma que nos ayuda la anatomía para poder resolver esas cosas, porque a veces pueden encontrar que hay una pequeña lesión que está, qué sé yo, en el espacio parafaringeo por un paciente que comió un hueso de pollo y encima los pacientes que no solamente se comen un pollo asado, sino que a veces lo acompañan con alcohol, toman y a veces es la palabra vulgar, ¿viste? Se pasan de alcohol y al tragarse eso puede lesionar algunos espacios que estábamos charlando, como el parafaringio. Y les dije que el parafaringio está muy relacionado también un poquito por delante con el espacio carotídeo. Y si tiene la mala suerte de que ese hueso perfora ese espacio, hay riesgo de que se rompa la carótida. Entonces, es importante identificar este espacio, el espacio carotídeo. Por suerte lo podemos identificar, como les decía, si es necesario el contraste endovenoso. Fíjense si ese espacio está con las estructuras vasculares hiperdensas en tomo, si es una tomo, o hiperintensa en resonancia, es porque tenemos contraste. Va a estar relacionado, como decía, un poco por delante con el espacio visceral, recorriendo con su fascia visceral a la tiroides. Fíjense que una lesión en la tiroides también puede estar afectando una lesión tumoral en la tiroides, que no se trate, que ya van a encontrar pacientes del interior, que es muy difícil que puedan ser captados por los hospitales o los centros de salud, van a tener lesiones que decir, este tumor hace 5 años que está ahí. Entonces hacen desastre y van a encontrar que pueden estar afectados diferentes estructuras del espacio del cuello. Como les decía, en la resonancia magnética, en este corte axial, secuencia, ¿qué les parece que es? Secuencia T1, T2. T2. ¿Por qué es un T2 y no es un T1? Eh, Fíjate dónde encontrarías líquido. T1, porque la luz de las arterias está... Cuidado con esa trampa, ¿eh? En resonancia no te guíes por eso. Guíate por donde normalmente puede llegar a haber líquido que está, no tengo la cámara, pero entre comillas quieto, no es la palabra, ¿sí? Donde vamos a encontrar un líquido que no está circulando como un líquido sanguíneo, es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Nos va a ayudar entonces un T1. poquitito. Puede llegar a ser, es un T1, sí. No se sigan con los vasos en reso, porque resonancia, ¿cómo les puedo explicar? Se llama efecto de vacío, ¿sí? El vaso que justo recibió la señal de impulso yo me voy a meter en esto y capaz que lo aburro, ¿sí? Las células sanguíneas que están recibiendo el impulso electromagnético, cuando vuelve a través de los receptores de radio que tiene el equipo, cuando procesa la imagen y vuelve a tomar la señal de esa célula, ya la célula no está en el lugar porque está circulando la sangre, entonces te da una falsa hipointensidad, ¿sí? Si no tiene contraste. Ahora si tiene contraste, el contraste sí lo vamos a ver. Cuidado con eso, no se guíen con el vaso. Bien, y seguimos y ya empezamos a reconocer otras estructuras, porque si dijimos el espacio carotido estaba acá, ya vean que acá empieza a haber una línea molesta que ya vamos a charlar, ¿sí? Vean que el espacio parafaringeo o espacio mucoso también es importante reconocerlo porque
una infección como la que estuvimos viendo puede estar afectando esta región, puede afectar, como acá se observa esto bien hipointenso, que tiene contenido aéreo, que es parte de la vía aérea, puede estar comprimida, puede afectarle, y el paciente va a traer clínica, ¿no? También podemos reconocerlo con esta imagen que estuvimos viendo, y esta sí tiene contraste endovenoso, por eso se ve hiperdensa la estructura, ¿sí? Para que lo vean de este lado. Tanto la arteria como la vena están pintadas. Y en este corte coronal que estuvimos viendo hace un ratito también tiene contraste, ¿sí? Fíjense cómo lo podemos identificar. Y sepan que como puede ser como punto de partida, si estamos en un final donde podemos tomar todo, estamos hablando del espacio carotido y nos vamos hablando ahora del sistema nervioso central, la vascularización, y cómo está compuesta la carótida, y ahí empiezan las divisiones, carótida interna, externa, ¿sí? No se asusten si pasa eso. Hay profes de imágenes ahí que nos empiezan a hacer preguntas y nosotros lo relacionamos con la anatomía. ¿O cómo Sí, es? obviamente, nosotros por eso nosotros más allá de ser la cátedra de imágenes, ¿viste? Estamos como filtrados en otras materias también. Nosotros vamos a hablar de anatomía, vamos a hablar nada más que podemos, y le van a preguntar en un examen final, tienen que pasar por los pinches y después la parte de anatomía, que les puede tocar uno de los profes de anatomía o nos puede tocar uno de imágenes y nosotros también podemos tomar anato. Pero en este caso, para que sé que lo van a ver en clase con el resto de los anatomistas, nos vamos a hacer un poquitito más fino con la imagen para cuando, si no les toca conmigo, les toca con otro imagenólogo, puedan resolver las preguntas que le pregunten, ¿no? Seguimos. En esta imagen didáctica de corte coronal, el espacio masticador, como les decía, por suerte va a estar involucrando, esperen que voy a poner en silencio el celu, ahora sí. El espacio masticador va a estar involucrando lo que son los músculos de la masticación, por suerte, que son, recuerdan algunos, y vayan ayudándose. El macetero es uno, el temporal es otro, y otro. Los pterigoideos, creo que son. Los pterigoideos, exacto, todo eso van a involucrar ese espacio, ¿ok? Y en este corte axial también podemos identificar este espacio. Fíjense, las estructuras musculares relacionándose con el maxilar inferior, en este caso, en la región medial, van a tener que está viajando, entre comillas lo digo, una porción del músculo temporal y por fuera el macetero. En los estudios de resonancia que estuvimos viendo recién, en el color verde lo podemos identificar, ¿sí? Este sería el espacio, y limitando con los anteriores que estuvimos viendo, el bucal, el parotidio, el parafaringio, ¿sí? Y en la tomo también podemos identificarlo en color azul. Fíjense que no se ve tan bonito como se veía en la resonancia, pero hay que identificar. Fíjense en las alas pterigoideas, lateral medial, que también lo podemos identificar. Y ahora sí vamos con el espacio parafaringio, que por suerte el nombre nos va a ayudar, que va a estar rodeando a la faringe. Lo vamos a ver en color violeta. Y una de las correcciones que estuvimos viendo de pus del paciente que tenía la patología está en esta región. Va a estar involucrando a esta región también. Lo vamos a encontrar en tomografía, identificado acá como en el color naranja, ¿sí? Recuerden de ubicarse con la porción que va a tener aire, porque recuerden que esa porción está distendida normalmente, a diferencia del esófago, que lo pueden encontrar si el corte está un poco más debajo. Ubíquense con la estructura en la cual se está relacionando, con los senos maxilares. Acá vemos el tabique, que ya lo van a ver en la clase de senos paranasales, para ubicarnos, ¿no? En dónde está la faringe. Pues dice, no identifico acá la faringe. Bueno, fíjense que la cavidad de acá está comenzando, ¿no? Y si nos vamos a este espacio que odiamos, más que nada nosotros lo tenemos que identificar porque también, como decía, una infección como la que estuvimos viendo anteriormente puede viajar al mediastino. ¿Cómo? A través del espacio peligroso. Y el espacio peligroso está por detrás del retrofaringio. En una imagen normal no lo vamos a identificar.
pero cuando está la patología presente sí lo podemos identificar. Si está muy relacionado hacia atrás casi con las porciones de los cuerpos vertebrales, no podemos descartar que el espacio peligroso no esté involucrado. Y el miedo de que esté involucrado es que tiene comunicación con mediastino. Cuidado, porque esa es pregunta de examen. ¿Qué diferencia hay entre el espacio peligroso y el espacio retrofaringeo? Es que uno está comunicado con el mediastino y el otro no. ¿Ok? Fíjense, la fascia alar se va a llamar exactamente. Profe, ¿ese espacio tiene algún otro nombre? Sí, danger space en inglés. El espacio peligroso es lo. Hace poco tiempo, en realidad, hará 10 años, un poco menos, que se trata de identificar así más que nada para poder en la intervención quirúrgica no llegar a complicar el mediastino. Y cuando ya la infección está muy avanzada en pacientes, como le digo, que cuesta hacerle un estudio, que son del interior, a veces ya tienen compromiso del mediastino, o a veces vemos problemas en el mediastino en una placa y resulta que empezamos a subir y el paciente se había tragado un hueso de pescado, de pollo, que había generado el problema. ¿Entendés? Por eso sí. ¿Pero qué fascia sería la que comunica con el mediastino? La que comunica con el mediastino no es una fascia, sino en realidad es el espacio. La fascia es como una prolongación, como acá podemos ver en la imagen, de lo que es la fascia prevertebral. ¿Sí? Fíjate si me va siguiendo el láser acá, está envolviendo a toda la región perivertebral, tanto los músculos, pero en una región más anterior, relacionándose con el cuerpo vertebral, se va a dividir en dos. ¿Sí? Como que se hacen dos fascias, ¿sí? de la prevertebral. Y una me llaman fascia alar, que es la que va a identificar lo que es el espacio peligroso del espacio retrofaríngeo. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Lo que va a dividir el espacio retrofaríngeo del espacio peligroso. En realidad es una proyección de la fascia prevertebral. Y ahora Profe, vamos a. Dígame. ¿puede ser que al espacio parafaringeo se le puede decir también laterofaringeo? Laterofaringio también está bien. Está bien, sí. Sí, sí. Volviendo a Ah, este ok. espacio retrofaringeo y el espacio peligroso, están identificados en dos colores. Fíjense, el retrofaringeo, ambos van a ir de la porción más inferior, de lo que es el clivo, tubérculo faríngeo, como lo encuentren en el libro, creo que está tubérculo faríngeo. Se insertan ahí esa fascia y una va a llegar hasta la altura de C7. Esa fascia que estaba como doblificada, que estaba dividida, sigue su división hasta aproximadamente hasta C7. Y ahí frena el espacio retrofaríngeo. Hasta ahí llega el retrofaríngeo. Pero a diferencia del espacio peligroso, este se va a dirigir desde, como le dije, casi la base del cráneo y este va a llegar a mediastino. No quiere decir que la infección de uno u otro esté indemne, o sea, hay una infección en el espacio retrofaríngeo. Me quedo tranqui, no están en el peligroso. No, están tan cerca, tienen una relación tan íntima que puede en algún momento afectar a otro. Entonces lo que se trata de hacer es el tratamiento inmediato. Si se puede drenar, se drena. Y se le da tratamiento con antibióticos para resolver la infección, porque como les digo, puede llegar a mediastino. ¿Ok? Esa es la diferencia. Yo les rompo porque puede ser pregunta de examen. ¿Lo podemos identificar en imágenes? Con tomografía se hace un poquito más difícil. La reso nos da la posibilidad de usar las secuencias. ¿Sí? Como tiene un contenido bastante graso, tiene contenido graso, linfático, podemos usar qué secuencia, si tiene contenido graso, para decir, a ver si me ayuda como a contrastar la grasa, ese espacio, ¿qué secuencia utilizaríamos? ¿T1 o T2? T2. No. T1. Recuerden que la grasa en secuencia T1 se ve hiperintensa. El líquido, ayúdense con el líquido cefalorraquídeo, se ve bastante negro. Entonces, es una secuencia T1. Ese sería el espacio peligroso. ¿Sí? Acá lo podemos identificar
en tomografía también, como se dio en este caso, que el contenido graso en tomo se ve oscuro, se ve hipodenso. Y van a ver que va a estar involucrado lo que es la base del cráneo y puede llegar a estar hasta C7 el retrofaringeo y seguir por detrás el espacio peligroso. En esta pequeña imagen, fíjense, como les digo, normalmente no lo podemos identificar, pero si tuviéramos una lesión en esta región, inmediatamente la tenemos que informar por ese mismo caso que estábamos hablando recién. En una placa me van a decir, pero la rezo, la tomo, es lo mejor. Sí, cuando sospechamos colección, sí, pero muchas veces pueden no estar ustedes trabajando en un hospital, quizás le toquen una salita o quién sabe, adentro del interior de Neuquén, en las ovejas, van a tener placa nomás. Entonces, con una placa pueden identificar zonas y te va a decir, obviamente hablando con el paciente, me tragó un hueso, estaba comiendo algo, siento que me pincha, y si ven alguna estructura que está clavada en esta región, que normalmente no tiene que estar, y ustedes no pueden descartar si está afectado ese espacio que estábamos hablando recién, el retrofaringeo, el peligroso, y ahí sí tienen que derivar el paciente. ¿Okay? Porque este espacio, como por suerte se llama, puede involucrar a mediastino. No va a ser de inmediato, a ver, una infección inmediatamente no puede estar afectando, pero si el paciente se deja estar o no tiene tratamiento, como hablábamos recién, le puede comprometer las estructuras del mediastino. Profe, pero fuera de que haya algo externo en una Sí. RX, o sea, si el paciente no tiene algo clavado y está normal, ¿podemos ver si está afectada esa zona con una RX? Con una RX, si está normal, Claro, no si la está podés normal. ver, porque acordate que, como te decía, es un espacio muy fino que no lo podemos identificar si es normal, pero podemos decir que en esa topografía está. Pero lo importante es que lo sepan, porque si hay algo, hay una lesión, como le había mostrado hoy, o hay un hueso de pollo clavado ahí, ustedes dicen, el espacio, un viejo me dijo que el espacio peligroso, si estaba involucrado, puede matar al paciente. Listo. Entonces lo identifique. Y sí, mira, está en el espacio retrofaríngeo y ahí está el espacio peligroso. Puede haber riesgo de afección si yo te mando a tu casa sin tratamiento, de que puedas tener una infección en mediastino. Esa es la importancia de la anatomía normal. Una pregunta de examen, si toca por ahí hablar de este tema, es, así como yo les decía, ¿cuál es la diferencia del espacio retrofaríngeo y el espacio peligroso? Una pregunta. Y la otra es como esto, como esta imagen en verde. Si estamos hablando del cuello y hablamos de espacios, en esta imagen de radiografía, corte, ya me decís qué tipo de estudio, perfil, ¿qué espacio te parece que estaría involucrando acá este color en verde? Esa sería una pregunta de examen. ¿Me puedo decir retrofaringio? Está bien, pero si la imagen está siguiendo hasta mediastino, yo te estoy señalando ahí, ¿qué espacio es? ¿Entendés la diferencia de preguntas de examen que pueden llegar a hacer? En el examen, no hablar en la vida cotidiana como médico. Como yo te digo, si ves un hueso clavado ahí, un pibito que se tragó una pila hace cuántos días y le genera ruptura de la mucosa porque tiene químico y puede afectarle al mediastino también. ¿Sí? Por eso es importante reconocer. Y fíjense en las relaciones hacia atrás también, con el esófago, con un poco más por delante, con las estructuras vasculares y lateral. Y fíjense en este caso clínico de este paciente, donde se indican con las flechas amarillas. El paciente por ahí te puede decir, sí, o no sé, comí algo y me quedó como picando la garganta un montón de tiempo. Bueno, le piden este estudio y ven engrosado así el espacio. El espacio así engrosado normalmente no es. Entonces, ahí es donde la importancia de reconocer anatómicamente normal, no tengo que ver este espacio. Si lo ven así es porque hay compromiso del espacio retrofaríngeo o el espacio peligroso. Me animo a decir que esto es retrofaríngeo porque quedó en esa región. Pero si el paciente se va a casa con una lesión así, va a estar comprometido. ¿Ok? En ese caso, ¿por qué aumenta por inflamación? Porque sí, puede ser en este caso por inflamación, un paciente, como te digo, que comió algo que
que le raspó la garganta, que puede ser un hueso de pollo. Yo te digo el hueso de pollo porque es lo más frecuente que vemos. O a veces los pacientes adultos que tienen prótesis dentales se tragan la prótesis, se la sacan y se olvidan que sacarlo a veces puede ser traumático, meter en un estudio de video colonoscopía o video esofagoscopía, a veces también se puede generar un daño y está inflamado así. Entonces hay que tener ese recaudo. Si normalmente nosotros dijimos que la imagen lo íbamos a ver así, de finito, me decía, ¿para qué me toma algo que ni siquiera lo voy a ver? Porque tienen que reconocer que en ese lugar, relacionándose con las caras anteriores casi de los cuerpos vertebrales, hay dos espacios que tenemos que saber, porque uno puede matar al paciente, que es el espacio peligroso. Y cuando a ustedes les toque un estudio así, ven eso y ese espacio no está normal. ¿Lo podemos ver por placa? Sí. No van a ver tan bonito como en la tomografía, pero pueden ver que de alguna forma esto que se ve más radiolúcido, que es la cavidad oral, se va a ver con contenido aéreo. Y si acá hay una lesión que está aumentada de tamaño, va a generar un efecto de masa y va a comprimir la faringe, ¿sí? La cavidad faríngea. Entonces ahí ya lo empiezan a sospechar, todo por anatomía, porque normalmente no tiene que generar o haber una masa en esa región. Si ahí es porque tiene una amigdalitis y se complicó y se generó una colección en esa región, o porque tuvo algo traumático, como les digo, que comió algo que traumatizó la mucosa de esa región, se infectó y generó esto. Eso es la importancia de reconocerlo. Y el espacio perivertebral, que era el resto de lo que estábamos viendo, va a estar involucrando a todas las estructuras musculares, así como óseas de la columna. ¿Sí? Y lo podemos identificar en tomo y en reso, como las imágenes que estamos observando en esta región en color azul y en violeta en la tomografía. Con el espacio visceral, por suerte, el espacio visceral va a tener las estructuras, como decía, de la glándula tiroidea, la tráquea y una porción del esófago. Así que es fácil identificarla en el cuello. Y en la resonancia también podemos identificarlo. Intenten visualizar la tráquea, que por suerte va a estar distendida, a diferencia, como les decía, del esófago. No, si está distendido porque puede llegar a tener agua o tragó algo, justo un espasmo que haga que se dilate, pero normalmente las paredes están una encima de la otra, no tiene cavidad. A diferencia de la tráquea, que va a tener su contenido aéreo que lo podemos identificar en esta imagen. Entonces, si yo les pido una pregunta, ¿con quién se está relacionando la tráquea hacia adelante acá? Ustedes me tienen que decir con la glándula tiroides. Fíjense cómo la identificamos en este estudio de corte axial del cuello, de tomografía, con contraste endovenoso. Fíjense cómo realzó, porque tiene muchos vasos, y ahí lo podemos identificar. Tráquea y por fuera el lóbulo tiroideo derecho y en la región media el istmo. ¿Sí? Acá también lo podemos identificar, ¿sí? Los lóbulos de la tiroides. Ya casi vamos bien. ¿Por cuál voy? Falta un montón, loco. Este es más rápido y es más interesante. ¿Alcanzan a verla bien? Ya va quedando Sí, menos. profe. Esto seguramente ya lo estuvieron viendo también, los músculos de la mímica. Pero antes que nada, vamos a hablar también de la dilución. Esto yo se lo explico un poquito más detallado en la clase que está grabada, porque la dilución es un proceso donde tiene que estar controlado, tiene que haber sistemas de control que ejecuten una orden y otros que mantengan de que todo está bien. Por eso hay sensores, hay centros medulares de dilución sensorial, de organización y motores como los músculos que van a permitir que la dilución se efectúe correctamente. La cavidad oral es la primera porción de la boca, ¿sí? La primera porción del aparato digestivo. Van a contener algunas estructuras musculares como la lengua, mucosas, dientes, y va a tener un vestíbulo oral y una cavidad propiamente dicha. Y la masticación
solamente es voluntaria en el inicio, o sea, es una de las fases voluntarias, y dentro de la deglución, que ahora lo vamos a ver, hay una fase que es voluntaria y el resto involuntaria. Este ejemplo de GIF, para que tengan idea, los GIF también tienen cosas anatómicas copadas para que lo vean. Fíjense que la masticación no se da en una contracción y apertura de la boca, sino también tiene movimientos pendulares, ¿sí? Que permiten degradar lo que están comiendo, ¿no? La importancia también de la estructura de los dientes y los músculos, como por ejemplo en esta imagen didáctica podemos identificar a una porción del músculo temporal y el macetero que no está en esta región. En cuanto a la deglución, van a estar no solamente involucrada esa porción de que estábamos hablando de la masticación, sino después lo que se generó el bolo alimenticio hay que enviarlo al aparato digestivo. Y ahí van a estar involucrados diferentes estructuras como son la faringe y el esófago. No se apresuren, tranqui para esto, que voy volando. Pasamos directamente a la deglución. ¿Sí? En la fase, tiene 3 fases específicas, una fase oral, una fase faríngea y una esofágica. Son 3, no hay más. Pero en cada una pasan cosas. Hay que proteger cosas entre una y otra. Como por ejemplo, en la fase inicial, la oral, es la fase voluntaria, porque nosotros iniciamos la deglución al tragar. Se va a contraer los músculos de la lengua que van a enviar el bolo alimenticio hacia la faringe. Pero para que pase esto, hay que cerrar la vía aérea, ¿sí? Tanto con la epiglotis como hacia arriba para que la comida no nos pase a las fosas nasales. Entonces, la úvula o la porción más posterior tiene que ser cerrada para que no se pase. En esta imagen didáctica está la epiglotis, que una vez iniciada la fase faríngea se va a cerrar para que no pase el contenido a la tráquea, ¿sí? Como les decía, me adelanté y hablaba de la fase voluntaria, de la deglución, la fase oral. Fíjense en la contractura de los músculos, el cierre de las fosas nasales, cierre de la epiglotis, paso el bolo alimenticio a la porción inicial del esófago, ¿sí? Esto parece vulgar, no charlarlo, pero hay que estudiarlo. Y el mejor método para estudiarlo es la videodeglución. La videodeglución van a ver una imagen que es muy similar, ahora la vamos a chusmear, a una placa. Pero en general se usa un aparato que es similar a la radiografía, pero que permite sacar varias fotos, varias radiografías a la vez para poder ver esto. Ahora lo vamos a ver cómo. Pero para que tengan en cuenta, en la fase oral ya tenemos un montón de cosas para evaluar. Que el contenido del bolo alimenticio esté cerrado, si la boca esté cerrada, porque si el paciente al tener el contenido en la boca y se le está cayendo, ahí ya hacemos diagnóstico que hay músculos de la cara, como el orbicular de la boca o de los labios, que no está cerrando la cavidad oral. Y eso es un riesgo también, que se puede Pero estudiar en eso este pasa con estudio. los bebés, como que cuando no saben comer, como que tienen ese músculo abierto. O sea, no contraído, digamos. No, los bebés generalmente ya deberían tener ya las 3 fases, o sea, de la deglución. Por ahí la masticación sí, porque viste, le faltan los dientecitos, pero esto tiene que estar, las 3 fases tienen que estar, porque si no, no podrían tomar la leche materna. Pero sí, es muy importante y lo evaluamos nosotros los niños también. Con respecto a la fase faríngea ya el contenido alimenticio pasó a la cavidad faríngea, pero se da, como yo decía, un método de protección que es el cierre de la epiglotis, que evita que el material que estamos alimenticio pase a la tráquea. Si no se da esto, pasa a la tráquea. Y inmediatamente ya el bolo alimenticio ya va a pasar a la última fase, la fase esofágica. Como decíamos, la fase faríngea tiene que haber cierre de la cavidad oral y nasofaringe, la epiglotis, acortamiento faríngeo con la activación de los músculos faringeos y apertura del esfínter esofágico superior. Y ya la última fase, la fase esofágica,
Ya el contenido va a pasar al esófago para después llegar al estómago, que después por otro método vamos a estudiar también la llegada de ese alimento y que sea contenido dentro del estómago, como por ejemplo estudiar las hernias de hiatos que hacen que se comuniquen estructuras alimenticias del estómago o ácido gástrico con el esófago. Hay que diagnosticar eso también, ¿sí? Para el reflujo, por ejemplo. Cuando un paciente con reflujo hay que descartar que no tenga una hernia de hiato. Y terminamos con esto. Acá, chicos, todo esto está en la clase, ¿eh? Fíjense, hay un montón de páginas que yo les dejo para que chusmen, no dejen de verlas. Y pasamos a la última parte de esto. Estábamos charlando y que sea un poquitito más bonito. Es esto. ¿Siguen estando ahí? ¿Se durmieron? Más Sí, o menos. Sí, sí, no. con mucha La- fuerza. ¿Eh? Me imagino, cursaron todo el día, chicos. Pero úsenlo como guía esto. Sé que le estoy bombardeando con todo y más con los quilombos que nosotros tenemos culpa nuestra de Zoom. Vamos a ver si lo podemos resolver. Y si no, habrá que volver a clases presenciales. Con esto antes lo Sí, dábamos presenciales y era más divertido. En fin, si están muy atorados, no me molesta que en algún momento se organicen y digan, che, profe, ¿nos puede dar una clase de consulta? Y nos juntamos en la facu o en el hospi. Por ahí a ustedes les va a convenir más la facu, ¿no? Para poder charlar todo esto. Esperen que se me va a hacer... Estaría bueno ir al hospital si podemos. Sí, el tema es que, viste, no, como en todos lados, y hay viejos en todos lados que les molesta que haya mucha gente, viste, pero a mí no me importa, porque yo fui estudiante también y hay veces que se olvidan de que fueron estudiantes. Así que nos vamos a organizar para que si hay dudas antes de la clase, antes del examen, seguramente nosotros vamos a dar una clase virtual, pero si por ahí les queda cómodo, nos podemos juntar en la facu, ahí en la cátedra y charlamos un poco de imágenes, pero lo importante es que vayan leyendo, ¿no? Vayan programándolo para cerca de la fecha, porque si caen ahí y no leyeron nada, yo le hago 2 o 3 preguntas y no las saben, no les va a servir. Pero bueno, volviendo a esto, lo más importante para estudiar este estudio, esta fase de deglución, lo hacemos con la videodeglución. Así se llama el estudio, videodeglución. Usamos principios de radiación porque es como una placa, pero a diferencia, ustedes me dicen una placa de perfil. Hay cosas que hay que reconocer de una placa de perfil de este estudio. Pero antes que eso, tenemos que usar contraste. Y no es endovenoso, sino que le tenemos que dar al paciente que trague, que tenga, le tenemos que estudiar las 3 fases, porque además de estudiar la fase de la dilución, tenemos que estudiarlos con los diferentes alimentos que el paciente pueda consumir, que son sólidos, semisólidos y líquidos. ¿Sí? El más peligroso de todo, ¿qué les parece? Que puede llegar a ser que el paciente se trague. El líquido no tanto, porque apenas ya pasa la tráquea, normalmente tiene que tener el reflejo tusivo. Miren todas las cosas que podemos evaluar con esto. El reflejo tusivo, el inicio de la deglución, si en la fase inicial el paciente está teniendo el bolo alimenticio en la boca y no se le cae. ¿En qué paciente les parecería a ustedes que nosotros tenemos que estudiar la deglución? A ver si... En algún paciente que tenga, por ejemplo, alguna esclerosis o algo así se me ocurre. Sí, un ejemplo muy Hola, básico que es... diáticos. Sí, donde nosotros más lo hacemos es en el ACV. ¿Sí? El accidente cerebrovascular, donde no importa que lo sepan, pero arterias del cerebro hay 2 fases. Pueden ser isquémico o hemorrágico, el ACV. Si es isquémico, quiere decir que un trombo tapó una arteria y no dejó nutrir al cerebro, una porción del cerebro, entonces es como que tiene una fase inicial de disfunción el cerebro. Entonces afecta a todas las estructuras que está normalmente inervada por esa zona. Generalmente afecta a las arterias cerebrales medias, ¿sí? Entonces imagínense una oclusión que tape la arteria cerebral media, tanto derecha o izquierda,
va a afectar una zona interesante del cerebro, ¿no? Donde hay funciones específicas de ejecución, como tragar, mover músculos de la cara. Todo eso lo vamos a ir viendo en patología. Pero sepan que hay dos contrastes que podemos utilizar, los positivos y negativos. El positivo quiere decir aquel que tiene más radioopacidad, el bario o el yodo. Lo importante del bario es que no lo podemos usar cuando nos piden un estudio con sospecha de perforación, porque el bario, si se sale del aparato digestivo y se vuelca en el peritoneo, puede dar una peritonitis, por ejemplo. Entonces, en ese caso usamos el yodo. Lo importante de eso es saber si el paciente tiene una perforación, no podemos usar bario. Si se comió un hueso de pollo y hay sospecha de que haya perforado y esté involucrado el espacio, como decía, retrofaringe, el espacio peligroso, no podemos darle bario. Tenemos que darle yodo. Y los negativos que usamos es el aire. No es que le ponemos el aire, sino que hacemos maniobras que hacemos que se llene la cavidad oral de aire, como nosotros le llamamos maniobra del trompetista, que hincha los cachetes como Kiko, o le podemos dar solo agua. Y a veces usamos algunas cosas efervescentes que hace que se le genere como una espuma controlada dentro de la cavidad y ayude a expandir, como por ejemplo el esófago, que ya lo vamos a ver, que lo van a ver conmigo seguro también, para poder estudiar el esófago. Y si les toca esta imagen, cometen el error de decirme es una placa de perfil. No es sí y no. Fíjense que si les va a tocar esta imagen y ven esa estructura radio-opaca dentro de la boca, es muy probable que estemos estudiando la videodeglución porque tiene contraste oral. Le dimos contraste y probablemente, como tuvimos una clase de ilusión, esto sea una videodeglución. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros le vamos a decir al paciente, tome contraste, en este caso es bario. Fíjense cómo están pintados también los labios. Entonces, iniciamos el estudio con una secuencia de fotos radiográficas que saca el seriógrafo. El equipo se llama seriógrafo, ¿sí? Entonces iniciamos diciéndole trague, manténgalo en la boca, perdón, ponga el contenido líquido en la boca, manténgalo y cuando yo le diga que trague, traga. Entonces nosotros iniciamos el estudio y le decimos trague y el paciente traga, se ve así. Y ahí estudiamos la fase. ¿Vieron qué rápido que fue? Se dieron cuenta que voló. Pero nosotros sabemos que hay tres fases, que hay una fase oral, y cuando nos detenemos a estudiar imagen por imagen, fíjense que la fase oral pasó a la fase Faringia. faríngea. Entonces, acá se nos pasó medio rápido, se cerró las fosas nasales, se cerró, ya estamos en una fase faríngea, cerró la epiglotis y ya está en la tercera fase, ya en el esófago. ¿Ok? Si este contenido de contraste, en vez de ir por topografía de donde está el esófago, vemos que se está volcando hacia adelante, no está cerrando la epiglotis, entonces puede haber un problema. Como yo le decía, si fuera un paciente que tuvo un antecedente de ACV, que su cerebro estuvo comprometido, el sistema de control de reflejo tusivo tampoco se desencadenó. Después de que nosotros dijimos trague y se metió el contraste, ya ahí hay un montón de información que tenemos que procesar. No se cerró la epiglotis. El contenido está pasando a la vía aérea. Entonces hay una afección nerviosa. Entonces ya ahí empezamos a tener datos que ayudan a la recuperación después del paciente. Por ejemplo, ¿en dónde pasó? Le dimos en la fase que nosotros iniciamos. ¿Era contenido líquido, semisólido o sólido? Si es con sólidos, ya estamos comprometidos, porque si ya en el sólido se está pasando a la vía aérea, cuando le demos líquido va a pasar de una. ¿Entienden? Esas son las diferentes formas Profe, que que nosotros el tenemos. contraste se puede hacer sólido también, o sea, pones lo que Sí. sea bario Nosotros agarramos, generalmente le pedimos unas vainillitas, ¿viste? Las barritas de vainilla que vienen. Si no tenemos, a veces con migas de pan, pintamos le echamos el contenido de bario en el vaso, donde tiene esas migas de pan o las vainillitas que son dulces. Yo elijo la vainilla porque es más pasable para el paciente.
Entonces le tiramos el bario ahí, lo mezclamos, le ponemos un poquitito de agua y lo hacemos que el paciente con una cuchara se le alcanzamos la boca y que mastique. Y nosotros vamos viendo incluso cómo va masticando. Si el contenido que le dimos está dentro de la cavidad oral, como les decía, o si sin iniciar la deglución ya el material que está masticando se le está pasando a faringe, ya ahí hay un montón de cosas, ¿sí? Porque si no lo inició el paciente en la fase oral de deglución, se está pasando sola, no hay control, entonces hay una afección nerviosa. En el semisólido nosotros yo generalmente usamos el yogur, el firme, entonces sacamos unas 2 cucharaditas, la preparamos en el frasco, le tiramos bario, lo mezclamos y le probamos con el semisólido. Si va todo bien, iniciamos la última fase, que es la líquida. ¿Ok? Entonces, si está todo bien, el paciente se puede ir a casa, que sabemos que va a comer y que no se va a broncoaspirar, que no va a haber problema con la vía aérea, entonces ese paciente se va. Si alguna de las fases que estamos estudiando de deglución está afectada con algún tipo específico de material contrastado que le estamos dando, sólido, semisólido, líquido, eso se informa y bueno, después toman conducta los clínicos y dicen, bueno, no le vamos a dar líquido, va a comer sólido. ¿Entienden? Un ejemplo así. Pero esas son las fases. Si les toca esta ¿Cómo lo imagen... hidratan? ¿Cómo? Lo mantienen internado para hidratar. Lo mantienen internado para el entrenamiento. Ya empieza el fonoaudiólogo a trabajar, ya empieza el kinesiólogo, ya se vuelven a repetir algunos estudios de cerebro para ver si la afección que tenía de base aumentó, como en el ACV. Y también se entrena con la parte de nutrición, ¿sí? Le van preparando o se le pone una sonda para evitar que él tenga que comer y se le pase a la vía aérea. Entonces se le pone una sonda nasogástrica y se le pasa la alimentación por sonda. Y así evitamos, y ahí sí se puede ir a la casa y le dan, el nutricionista le da una preparación especial para que pueda alimentarse. Así que miren todo lo que podemos hacer con este estudio de video de ilusión, estudiando la dilución, entendiendo la dilución y las diferentes fases. Por eso ustedes cuando vean la anatomía con más de libro, de estructuras, cómo están conformados los músculos de la faringe, las porciones, los músculos longitudinales, la contracción de todos esos músculos van a finalizar en que, obviamente, también hacemos una imagen de frente, porque a veces, como ustedes saben, están controlados por los 2 hemisferios la faringe, y puede haber una zona que se está contrayendo de la faringe y la otra no, eso también. Pero bueno, eso hay que verlo en vivo, por eso tienen suerte por ahí alguna vez de acompañar, se puede ver alguno de estos estudios. Y vean la importancia de entender estas fases de la dilución y quién está involucrado, la lengua, el acortamiento, que el músculo tiene que ser cinético, tiene que ser dinámico, el cierre de las vías aéreas tiene que también ser... Es todo un proceso de sistema de control que cuando terminamos de estudiar la anatomía normal, podemos estudiar la fisiología y nosotros estamos encargados de esto. Y creo que queda una imagen más. Profe, se está cortando la llamada, queda 10 segundos. Nada, 10 segundos. Y fíjense, una vez finalizado, cómo este paciente no se le pasó el contraste a la vía aérea. Y podemos evaluar todos los repliegues arísteno-epiglóticos,